Hay cosas que solo pasan en las novelas y en la vida real también. Que se lo pregunten al hombre que lloró en medio de un restaurante 5 estrellas por culpa de 7 palabras escritas con lápiz de color. Si te gustan las buenas historias, ya deja tu me gusta y suscríbete, porque si no, vas a perderte el resto de este caso que te voy a contar. Era una noche de martes, de esas en las que uno no espera nada más que silencio y una digestión lenta. Pero en el restaurante más caro de la ciudad, un hombre de traje impecable pedía el plato más caro del menú, con la frialdad de quien ya perdió el sabor de la vida. Su nombre, Darío Monteclaro, empresario, millonario, dueño de 3 holdings, 4 jets privados y ni una sola sonrisa. Siempre se sentaba en la misma mesa, en el rincón del salón, de espaldas a la pared y de frente al mundo que controlaba con cifras, pero no con afecto. Los camareros le temían más que a la cuenta del restaurante. Nadie se atrevía a iniciar conversación, nadie hacía ruido. Y esa noche, todo iba como siempre. Hasta la llegada de una niña con vestido azul. Debía tener unos 7 u 8 años. Tenía una media caída, un lápiz detrás de la oreja y un parlor que no combinaba con el tamaño de su cuerpo. Caminó entre las mesas con un papel doblado en la mano y los ojos brillando como si llevara un secreto que debía ser entregado. Se detuvo justo al lado de la mesa de Darío. Tiró suavemente de su servilleta y susurró: «Señor, esto es para usted». Él ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado decidiendo entre el vino francés o el argentino. Pero tomó del papel, casi por reflejo, y lo dejó al lado de la copa. La niña sonrió y se fue caminando. Sin madre, sin padre, sin nadie a su alrededor. Desapareció entre las columnas de mármol como si nunca hubiera estado allí. Y solo después de la segunda copa, Darío, en un tedio embriagado, decidió abrir el billete. 7 palabras, escritas con lápiz rosado. La caligrafía era infantil, pero el mensaje hizo que el mundo se detuviera. «Perdón por haber nacido, papá». El tenedor cayó al suelo. El vino se derramó y por primera vez en años, Darío sintió dolor en el pecho. No un dolor físico, era un peso, un eco de algo que había enterrado. Las palabras seguían bailando frente a él. La voz de la niña resonaba como si fuera la conciencia disfrazada de niña. «¿Papá?» Miró alrededor intentando encontrar a la niña. Nada. Corrió hacia la entrada. Preguntó a los camareros, revisó los baños, hizo que el restaurante se detuviera. Pero nadie sabía. Nadie vio. Y nadie entendía por qué ese hombre, que valía millones, ahora parecía valer centavos ante un pedazo de papel infantil. Darío volvió a su mesa, se sentó con las manos temblorosas y por primera vez miró hacia adentro. Porque hay cosas que uno lee con los ojos, pero siente con el pecho. Y ese billete no era solo una disculpa. Era el inicio de una historia enterrada que ahora empezaba a gritar. Y lo más extraño es que Darío nunca tuvo hijos. Al menos eso era lo que él juraba a sí mismo. Pero el pasado tiene una forma curiosa de volver justo cuando uno cree haberlo olvidado. El restaurante volvió a la normalidad. Pero dentro de Darío, todo estaba de cabeza. El plato se enfrió. El vino se agrió. Y ese billete le parecía arderle en la palma de la mano. «Perdón por haber nacido, papá». Lo leía una y otra vez, como quien busca otra interpretación, una salida o un consuelo. Pero no había nada. Solo eso. Un golpe directo, profundo,
proveniente de un lugar que él no sabía o no quería recordar. Darío siempre fue bueno olvidando. Olvidar nombres, rostros, promesas. Su vida estaba hecha de contratos, no de abrazos. Era el tipo que resolvía todo con dinero, menos lo que el dinero no alcanza. Pero esa noche no durmió. Llegó a casa, cerró la puerta con llave, apagó el celular y fue directo a una habitación que no abría desde hace casi 20 años. El ático. Allí arriba, entre el polvo y los fantasmas, Darío sacó la llave de una vieja caja fuerte. Dentro, una caja de madera, simple. Y dentro de la caja, cartas, fotografías, pruebas de embarazo, tarjetas de maternidad. Un nombre escrito con marcador azul en un papel amarillento. Livia. Sí, ya había oído ese nombre antes y no era de una telenovela. Cerró los ojos, respiró profundo y como una vieja película empezó a recordar. Año 2017. Él aún era un joven inversionista, recién separado, en una fase en la que juraba que el amor era pérdida de tiempo. Conoció a una joven dulce, estudiante de literatura, que decía que la vida necesitaba poesía incluso en las facturas. Su nombre, Clarice. Se involucraron por algunos meses, rieron, durmieron juntos, lloraron juntos y pelearon, porque Clarice quería un hogar y Darío solo quería ganancias. El último encuentro fue en una cafetería pequeña, donde ella sostenía un émbolo y decía: «Tienes el derecho de saber, pero yo tengo el deber de proteger». Y se fue. Él nunca abrió el émbolo, nunca llamó de vuelta, mandó flores con el nombre equivocado y se hundió en el trabajo. El émbolo también estaba en la caja. Lo abrió finalmente. Dentro, un ultrasonido y detrás de la imagen, en blanco y negro, una nota. 8 semanas, corazón latiendo fuerte. Se parece a ti, Darío. Entonces cayó de rodillas al suelo. La niña del restaurante, la caligrafía infantil, la pregunta ahogada: «Perdón por haber nacido, papá». Todo ese tiempo ella existió y él la negó. El hombre que sabía el valor de todo, pero no conocía el significado de nada. Al día siguiente, Darío contrató al mejor detective de la ciudad. Nombre, barrio, escuela, cualquier pista sobre una niña llamada Livia o una mujer llamada Clarice. Lo quería todo. Todo lo que había pasado la vida evitando. Pero la vida no le gusta ser ignorada. Y cuando decide cobrar, lo hace con intereses. 2 noches después, Darío recibió una llamada extraña. «Señor Monteclaro, encontramos una niña con ese nombre, pero hay algo que necesita ver con sus propios ojos». No lo pensó 2 veces. Tomó el coche y partió. La dirección: una casa sencilla, en los suburbios. Portón bajo, jardín sin flores, pero un tendedero lleno de ropita bailando con el viento. Darío estacionó, bajó, y cuando llamó a la puerta, lo atendió una señora de cabellos blancos, pero mirada aguda. «¿Usted es el padre de Livia?», tartamudeó. Yo creo que sí». Ella entrecerró los ojos, abrió la puerta lentamente y dijo una frase que le heló la sangre. «Entonces será mejor que entre porque ella lo ha estado esperando mucho más tiempo del que usted se imagina». Pero lo que Darío vio al cruzar esa puerta lo cambiaría todo. La casa era sencilla pero con olito a vida, no a lujo.
Olor a frijoles en la olla, a jabón en la ropa, a niña que esparce juguetes por la sala y llama a eso castillo. Darío entró como quien pisa un templo, sin saber si debía estar allí, sin saber dónde poner los pies, pero con un billete en el bolsillo y un nudo en la garganta. La señora, que después él sabría que se llamaba doña Nilda, caminaba despacio, apoyada en un bastón, pero con la firmeza de quien ya ha visto mucho más de lo que aparenta. Hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. Señaló al fondo del pasillo. «Ella está en la habitación, pero antes de entrar debe saber algo». Darío se detuvo. El corazón le latía como si pagara una deuda antigua. «¿Qué es saber?» Doña Nilda respiró profundo como quien carga un peso. Clarice, la madre de la niña, se fue. Hace 2 años. Cáncer. Lo descubrió tarde. La niña tenía 5. Él cerró los ojos. Un trueno silencioso estalló por dentro. Pero, ¿y el padre? ¿Ella habló de mí? Sí, habló. Todos los días. Con una esperanza que me partía el pecho. Darío apretó los labios. El orgullo que siempre llevaba en el rostro ahora se escurría en forma de arrepentimiento. ¿Dejó algo? ¿Un billete? ¿Una carta? Sí, dejó. Doña Nilda señaló una estantería. Allí, entre libros infantiles y dibujos, había una cajita. Dentro, una carta, sellada, con una letra conocida, firmada Clarice. Darío tomó el sobre con manos temblorosas. Pero antes de abrirlo, miró hacia la puerta de la habitación. Y fue entonces cuando la escuchó. Una vocecita, cantando bajito una canción de cuna. Duerme, mi ángel, el mundo es tan grande, pero en mi abrazo nada te alcanza. El suelo desapareció, porque conocía esa canción. Era la misma que Clarice tarareaba después del amor en las noches frías del primer apartamento. Dio un paso, luego otro. El pomo de la puerta helado parecía pesar el doble. Y entonces abrió la puerta. La habitación era colorida, pero sencilla. Libros apilados, muñecas de trapo y un ventilador girando lento en el techo. En la esquina, una cama pequeña. Y en ella, la niña, con trenzas, una media torcida y la misma sonrisa que él no pudo olvidar desde el restaurante. Ella lo miró. El tiempo se detuvo. ¿De verdad viniste?, dijo bajito. Darío intentó responder, pero solo logró sonreír con los ojos mojados. ¿Eres mi papá? Tragó seco. Sí, creo que siempre lo fui, pero tardé mucho en entenderlo. Ella tomó un papel del lado de la cama. Este es para ti. Era otro billete, esta vez con un dibujo. Un hombre alto de la mano con una niña. Abajo, escrito con lápiz rojo: «Ahora que me encontraste, ¿prometes no volver a perderme?» Darío cayó de rodillas. Apoyó la frente en el suelo y lloró. No como millonario, no como empresario, sino como padre. Como hombre que entiende que la vida es demasiado corta para el orgullo y demasiado larga para vivir solo. Pero antes de que pudiera responder, la niña señaló hacia la ventana. «Mamá dijo que te mandaría una señal. Fuiste tú quien vio el billete en el restaurante, ¿verdad?» Darío asintió. Sí fui. Ella dijo que si tú eras mi papá de verdad, lo ibas a sentir. Aunque no supieras, lo ibas a sentir. Sonrió. Porque lo sintió. Desde el primer instante. Pero cuando se volteó hacia doña Nilda en el pasillo, ella sostenía la carta de Clarice, abierta, y la leía en voz alta con un temblor en el alma.
Si él encuentra a esta niña, entonces aún hay esperanza para este mundo. Darío cerró los ojos. Pero lo que él no sabía era que ese reencuentro era solo el comienzo de un nuevo laberinto emocional, porque no todo era tan simple, y no todo abrazo cura lo que ya fue roto. Lo que se suponía sería el final de una búsqueda se convirtió en el inicio de un nuevo dilema. Darío había encontrado a la hija, o mejor dicho, la hija lo había encontrado a él. Pero ahora venían las preguntas, las dudas y los fantasmas que no se entierran con dinero. Esa noche durmió ahí mismo en el sofá de la sala de doña Anita. No podía irse. No después de lo que sintió al ver a esa niña cantar, no después de leer la carta de Clarice. Darío, si algún día esta carta llega a ti, es porque el destino decidió que aún mereces una segunda oportunidad. No guarde rencor. Guarde silencio. Preferí criar a nuestra hija lejos del frío de tus números, pero llena de la poesía que una vez me mostraste y luego olvidaste. Livia tiene tus ojos, tu carácter, tu terquedad, pero tiene mi corazón, y él siempre te esperó. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo interno del saco y sintió que allí, en ese sobre amarillento, había más valor que en toda la fortuna que había construido. Pero la vida, amigo mío, la vida no da respuestas sin antes cobrarte el precio de las preguntas. Al día siguiente, Darío pidió la custodia de la niña. Quiero hacer todo bien con abogado, psicólogo, lo que sea necesario. Quiero llevarla conmigo, darle todo lo que nunca tuvo. Doña Nilda lo miró profundo a los ojos. ¿Quieres llevarte a la niña o el peso de la culpa? Darío guardó silencio. Ella no necesita un cuarto con candelabro, necesita presencia, constancia y un padre que no huya cuando tenga miedo. No voy a oír. Ojalá. Pero entonces vino la primera bomba. En el proceso de custodia, el juez pidió una prueba de ADN. Rutina. Pero cuando llegó el sobre con el resultado, el mundo se dio la vuelta. Probabilidad de paternidad, 0%. Darío se desplomó en la silla del despacho. Esto no puede estar bien. La leyó otra vez. Tembló, llamó al laboratorio, pidió una contraprueba, hizo otra y otra más. Mismo resultado. ¿Cómo que no soy el padre? Doña Nilda, al escucharlo, solo suspiró. La vida a veces le juega bromas pesadas a uno. Darío fue hasta la habitación de la niña. Se sentó en la cama. Livia, necesito preguntarte algo. ¿Te vas a ir? No, mi amor, pero... ¿sabes quién era tu papá? Ella frunció el ceño. Dibujó en el aire con el dedo. Mamá decía que mi papá era un hombre bueno, pero que tuvo miedo y que el tiempo arreglaría ese miedo. ¿Llegó a decir su nombre? La niña pensó y dijo bajito: ¿Darío? Su nombre. Clarice lo había dicho. Aunque no supiera que él fue no el padre biológico, le dio ese nombre a la niña, como si quisiera que él lo fuera, como si la ausencia real fuera menos cruel que una dulce mentira. Y entonces Darío entendió. Clarice lo eligió. Aún después de todo, aunque no fuera el padre de sangre, era el padre de historia, de destino. Pero la justicia no vive de simbolismos, y el juez ante el ADN denegó la custodia. Darío perdió, y por primera vez en la vida se enfrentó a un no que ni el dinero podía comprar. Pero el corazón, el corazón tenía otros planes, porque Livia escapó de casa 2 noches después. Dejó un billete igual al primero. Si no puede ser mi papá en el papel, entonces encuéntrame donde solo el corazón firma. Te espero en el mismo restaurante. Darío lo dejó todo. Salió como loco. Llegó allí, casi de madrugada.
Y ahí estaba ella, sentada en la misma mesa donde todo comenzó, con un jugo de naranja, 2 sorbetes y un lugar vacío esperándolo. ¿Veniste? Siempre vendré. Ella sonrió. Y en ese momento Darío ya no era heredero, ni CEO, ni empresario. Era solo un hombre intentando ser digno del amor que recibió sin merecerlo. Pero lo que aún no sabía era que el verdadero padre biológico estaba más cerca de lo que imaginaba y dispuesto a luchar por aquello que nunca tuvo el coraje de asumir. El reencuentro en el restaurante parecía escena de película. Livia con esa sonrisa que abarcaba el mundo. Dario con el pecho roto tratando de coser con palabras lo que la vida había remendado con silencio. Pero mientras los dos reían y compartían un trozo de tarta de manzana, allá lejos, el destino afilaba su cuchillo. Porque la verdad, amigo mío, es como una semilla. Puedes enterrarla, pero un día brota. Y cuando brota no hay forma de fingir que no la viste. La semana siguiente, Dario inició un proceso de adopción. No importaba el ADN, importaba el amor, importaba el lazo que él estaba dispuesto a construir con cada gesto. No quiero solo visitas de fin de semana. Quiero llevarla al colegio, regañarla, llevarla al médico, escuchar sus secretos. Quiero ser papá de verdad, no de papel. La jueza lo miró con escepticismo. ¿Usted es consciente de la responsabilidad? La niña perdió a su madre y usted apareció hace 2 semanas. Perdí 20 años y aún así estoy aquí. La jueza fijó una audiencia. Y fue entonces que apareció el otro. Alto, moreno, traje arrugado, ojos cansados. Se llamaba Rubens, 30 y pocos años, conductor de aplicaciones. Yo soy el padre biológico de Livia y quiero recuperar a mi hija. La bomba cayó sobre el proceso como un rayo en cielo claro. Dario no podía creerlo. ¿Tú? ¿Por qué ahora? Rubens respiró hondo. Tuve miedo. Cuando supe del embarazo huí. Fui un cobarde, lo sé, pero la seguí de lejos. Sabía que Clarice no pondría mi nombre en el acta de nacimiento. Odiaba la debilidad. ¿Y ahora apareces? ¿Cuando la niña ya tiene otra referencia? Ahora soy hombre. Ahora quiero hacer lo correcto. La jueza lo miró con prudencia. Ordenó una evaluación psicológica. Livia debía ser escuchada. En el consultorio, sentada con un oso en el regazo, respondió a la psicóloga con la pureza que solo los niños tienen. Mamá decía que papá es quien se queda, quien escucha cuando lloramos bajito, quien no promete pero aparece, quien recuerda el color del cepillo de dientes. ¿Y Dario es eso para ti? Sí, él llegó después, pero parece que ya estaba aquí desde siempre, solo que se había olvidado de mí. La psicóloga sonrió, pero en el informe el dictamen fue técnico. El vínculo afectivo con el señor Dario es evidente, pero el lazo biológico con el señor Rubens tampoco puede ser ignorado. La jueza convocó a una audiencia especial. 3 personas sentadas ante el tribunal de la vida. Dario, Rubens y Livia. Rubens intentaba explicar. Me equivoqué, pero quiero una oportunidad. Quiero empezar de nuevo. Dario no interrumpía, solo observaba, hasta que la jueza hizo la pregunta. ¿Usted entiende lo que está pasando? Ella asintió. 2 hombres diciendo que me aman, pero ninguno me pregunta qué quiero yo. Silencio. La jueza se inclinó. ¿Y tú qué quieres, Livia? Ella los miró a ambos. Luego a doña Nilda, que estaba en el fondo de la sala, sosteniendo el rosario como si fuera una cuerda de protección. Y luego respondió. Quiero que dejen de decidir por mí. Quiero quedarme donde vive mi corazón. Y mi corazón vive en el regazo de Dario. Rubens lloró, pero no de rabia, de culpa. Tiene razón, yo no fui padre. Solo aparecí cuando la flor ya se había vuelto árbol. Dario le tomó la mano. No hace falta que te alejes.
Podemos compartir. Livia no necesita un padre perfecto. Necesita adultos decentes. El juez autorizó una custodia provisional. Una nueva audiencia se marcaría en 6 meses. Pero ahí, en esa sala, no hubo ganador. Solo 3 personas tratando de remendar lo que la vida había rasgado. Rubens salió sin palabras. Dario llevó a Livia a casa y en el camino le preguntó: ¿Tú también te vas a ir como el otro? Detuvo el coche. La miró en los ojos. Solo me iré cuando tú me enseñes a dibujar como tú, porque soy malísimo con los lápices de colores. Ella rió. Entonces vas a tardar. Ojalá. Pero lo que no sabían es que Rubens guardaba un último secreto. Algo que podía cambiarlo todo otra vez. Un examen, un informe y una confesión. Porque Clarice no lo había contado todo, ni a Rubens, ni a Dario. Y lo que venía ahora era más fuerte que cualquier lazo. Era algo que podía destruirlo todo de nuevo. Hay gente que guarda secretos por protección, otros por cobardía, pero algunos los guardan por amor. Y ese tipo de secreto es el que más duele, porque viene envuelto en un beso que nunca se dio y en un abrazo que faltó. Rubens estaba inquieto desde la audiencia. Aunque la custodia compartida había sido aprobada, algo en él no cuadraba. Una incomodidad en la mirada, como si llevara una sombra en el bolsillo. Dario lo notaba. ¿Hay algo que quieras decirme, Rubens? El joven evitaba responder. No ahora, más adelante. Pero el más adelante se convirtió en un fantasma que lo seguía a todos. Y fue durante una tarde de domingo en un parque, cuando el tiempo decidió no esperar más. Livia jugaba a la ronda con otras niñas. Dario y Rubens sentados en un banco de madera, uno al lado del otro, pero con mundos enteros entre ellos. A ella le gustas, ¿sabes? Y yo la quiero como si hubiera salido de mí. Silencio. Rubens sacó un sobre del bolsillo. Necesito mostrarte algo. Y no es fácil. Dario tomó el sobre, aún sin entender. Dentro había un informe médico. Palabras técnicas, términos difíciles, pero la conclusión era clara. Rubens no posee condiciones de fertilidad desde los 19 años. Dario abrió los ojos. ¿Tú no puedes tener hijos? No biológicamente. Hubo un problema en los testículos, un accidente en moto. Lo descubrí años después. Nunca se lo conté a nadie, ni a Clarice. Pero entonces, tampoco soy el padre del libro, Dario. El mundo se detuvo por segunda vez. Dario se quedó mudo. Rubens parecía un náufrago confesando que nunca supo nadar. Pero ella decía que tú eras el padre. Lo creí. Cuando Clarice quedó embarazada, aunque estábamos distanciados, me buscó. Me pidió que no me involucrara, pero me daba noticias durante un tiempo. Después desapareció. Yo creí que la niña era mía. ¿Qué hice creerlo? Dario se frotó la cara. Entonces, ¿quién es el padre? Rubens solo negó la cabeza. Clarice nunca lo dijo. Tal vez ni ella lo sabía. Pero algo sí sé. Ella amaba a esa niña más que a nada, y eligió el nombre Livia porque decía que era un nombre liviano, para no cargar la vida de su hija con sus errores. Dario sintió el pecho arder. Todo lo que había construido, los procesos, los documentos, la culpa, las disculpas, todo se desordenaba, porque ahora todo era arena entre los dedos. No somos otra cosa que 2 extraños intentando ser piezas de un hogar que nunca existió. Rubens suspiró. Pero tal vez eso es lo que nos convierte en los padres correctos, porque no la queremos para llenar el vacío de un ADN. La queremos por quien es ella. Dario miró hacia el parque. Livia jugaba a la ronda con otras niñas. Ahí, en esa risa, había más verdad que en cualquier prueba de laboratorio. Esa noche, Dario fue al cuarto de ella. Se sentó al borde de la cama.
Livia, ¿puedo contarte un secreto? Sí puedes. Descubrimos que ni Rubens ni yo somos tu papá de sangre. Ella se quedó en silencio, pero no pareció afectada. ¿Está bien? ¿No te entristece? Ella sonrió. No, porque la sangre vive en el cuerpo, pero el amor vive en la rutina. Dario sintió los ojos llenarse otra vez. ¿Me perdonas por no ser lo que esperabas? Ella lo abrazó por el cuello y dijo, tú eres todo lo que necesitaba. Pero antes de que el corazón pudiera descansar, al día siguiente llegó un sobre, remitente desconocido, dentro una hoja, un extracto bancario y una carta escrita a mano. Si de verdad quieres cuidar de Livia, necesitas conocer la verdad sobre la herencia de Clarice y sobre el verdadero motivo por el que desapareció durante años. Busca este nombre, Celso Andrade. Era el ex jefe de Clarice, un hombre poderoso, y la razón por la que ella desapareció sin dejar rastro. Lo que venía ahora no era sobre paternidad, era sobre justicia, sobre heridas que Clarice escondió por miedo y que ahora querían ser escuchadas. El nombre Celso Andrade encendió una alerta en Dario. No era un nombre cualquiera. Era de esos que abren puertas con una llamada y cierran la vida de quien se atreve a contradecirlo. Empresario influyente, dueño de una red de clínicas privadas, universidades y del tipo de fortuna que no aparece en Forbes, pero que pesa en cualquier despacho político. Dario revisó los archivos antiguos del Clarice, y allí estaba, un gafete de la Fundación Andrade de Educación, con fecha de 2016. Clarice había sido secretaria durante un año. Después, desapareció del radar. Ningún otro empleo, ningún otro registro. Dario agendó una visita a la antigua fundación, usando el nombre de una de sus empresas. Llegó como supuesto inversionista, pero lo que quería era una sola cosa: entender por qué una mujer como Clarice se había borrado de la vida tan de repente. La recepcionista, tras mucha insistencia, soltó. ¿Clarice? ¿La que desapareció de la nada? Escuché que tuvo un romance con el doctor Andrade, pero eso es solo rumor. Dario tragó seco. Decidió ir más honda. Usó contactos, abogados, y descubrió lo que el extracto bancario comenzaba a mostrar. Clarice recibía depósitos mensuales de una cuenta ligada a una empresa fantasma, controlada por Celso Andrade. Durante 4 años. Valor fijo, sin descripción. Parecía pensión. O silencio comprado. Dario regresó a casa esa noche con el estómago revuelto. Mostró todo a Rubens y a don Danilda. «La pagaron para desaparecer». ¿O fue amenazada? La hipótesis cayó como un rayo. Y tenía sentido. Clarice evitaba hablar del pasado. Sufría crisis de ansiedad. Cambiaba de número. Nunca dejaba a la niña sola. Parecía siempre huir de algo o de alguien. Dario decidió confrontar a Celso Andrade en persona. Consiguió una cita fingiendo interés en una alianza comercial. Llegó al edificio imponente. Recepción lujosa, seguridad privada. Celso apareció con una sonrisa de plástico. «Dario, a Monteclaro. Un placer conocerlo finalmente. Vayamos al grano. Quiero hablar de Clarice». El aire se congeló. Celso mantuvo la pose. «¿Clarice? Ay, Clarisa. Aquella chica. Qué lástima. Muy prometedora. Usted pagó por su silencio. ¿Por qué?» Celso levantó una ceja. Cuidado con su tono, Monteclaro. ¿Se basa en qué? ¿En chismes de pasillo? Dario arrojó los extractos sobre la mesa. «Me baso en esto». Celso miró los papeles frío. «Eso no prueba nada. Ayudé a una ex empleada con problemas. ¿Eso es un crimen ahora?»
Sí, si el problema lo causó usted. La tensión aumentaba. ¿Quiere un enemigo, Monteclaro? Puedo comprar 3 comus de antes del desayuno. Dario se levantó firme. Pero no puede comprar la verdad. Y la voy a encontrar. Por ella. Por su hija y por todas las demás a las que usted apagó. Celso solo sonrió. Venenoso. Entonces, buena suerte con lo que quede de usted. Dario salió del edificio con la sangre hirviendo. Ahora era guerra. Y Clarice era la chispa que merecía justicia. Dario sabía que afrontar a alguien como Celso Andrade era como pelear con el viento. Invisible, escurridizo y lleno de tentáculos. Pero no retrocedió. Empezó a buscar exempleadas. Algunas estaban fuera del país, otras habían desaparecido como Clarice. Pero una aceptó hablar, con una condición, que no fuera grabada. Se llamaba Joana, ex coordinadora administrativa de la fundación. Se encontraron en una cafetería apartada, por la tarde. Clarice era de las pocas que decía lo que pensaban, y por eso pagó el precio. Fue acosada. Joana, más que eso, fue coaccionada. No aceptó y amenazó con denunciar. Al día siguiente desapareció. Dijeron que renunció, pero yo la vi. Se fue escoltada, con los ojos rojos y un sobre en la mano. ¿Viste algo más? Joana dudó. Luego sacó de su bolso una copia antigua de un correo electrónico. Si algo me pasa, no dejen a mi hija con nadie que use traje y hable bajito. Siempre esconden más de lo que dicen. Firmado, Clarice. Dario guardó el papel como si fuera oro. Ahora era personal. Volvió a casa y contó todo con Rubens, Nilda y a Livia. Sí, también a ella. Tu mamá fue muy valiente, y ahora nos toca hacer lo que ella no pudo. Livia solo le tomó la mano. ¿Tú crees que tenía miedo? Creo que era más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, Dario dio una entrevista exclusiva a un periodista de investigación. Mostró los extractos, el correo, y abrió los archivos de la fundación. Días después, una portada sacudió al país. Red de silencio. Exempleadas denuncian abusos en la Fundación Andrade. Celso quedó acorralado. Movió influencias, intentó desmentir todo. Pero la historia ya había salido de la jaula. Y el nombre de Clarice se convirtió en símbolo de lucha. La mañana de la audiencia se sentía más larga que los propios años que Darío pasó lejos de cualquier idea de familia. La corbata apretaba, no en el cuello, sino en lo que quedaba del alma. Y cada paso por el pasillo del tribunal era como caminar sobre recuerdos que nunca tuvo tiempo de crear. Livia caminaba a su lado, vestidito azul, el mismo de las primeras memorias, ahora con un lazo nuevo en el cabello y un coraje que no combinaba con su edad. Rubens y doña Nilda venían detrás, en silencio, pero con los ojos cargados de esperanza y de despedida. La audiencia era definitiva. Era sobre la adopción. Darío respiraba profundo. Rubens también. Los dos sabían que aquello era más que un papel. Era el cierre de una historia de abandono, para comenzar una de permanencia. La jueza entró a la sala. Mirada firme,
rostro cansado pero justo. Estamos aquí para decidir el destino legal de Livia Andrade. Tenemos el informe de la psicóloga, el historial de custodia provisional y los términos de la adopción. Antes de dar mi sentencia, quiero escucharlos. Señor Rubens. Rubens se levantó. No había discurso, solo verdad. Señoría, yo fui un error al comienzo de la vida de mi hija. Fui ausencia, fui silencio. Y quizás mi mayor valentía hoy sea admitirlo en voz alta. Se giró hacia Darío. Pero este hombre apareció cuando nadie más tuvo el coraje. Cuando la vida ya nos había enseñado que esperar es casi perder. Él tomó a una niña herida por el tiempo y la convirtió en hogar. Yo nunca hice eso, pero él sí. Y por eso renuncio. Porque padre, al final, no es quien siembra, es quien riega. La jueza asintió. Ahora era el turno de Darío. Se puso de pie. Las manos le temblaban, pero la voz salió firme, como hierro caliente y madera vieja. Crecí creyendo que el afecto era una debilidad, que el mundo estaba hecho para ganarse, no para vivirse, hasta que un día, una niña en un restaurante me entregó un billete, 7 palabras, escritas con lápiz de color. «Perdón por haber nacido, papá». La audiencia enmudeció. Allí me derrumbé. No porque supiera quién era ella, sino porque, sin saberlo, lo sentí. Porque hay palabras que no golpean el oído, golpean directamente el pecho. Darío contó todo. Clarice, la búsqueda, el ADN que no coincidía, el amor que insistía, Celso Andrade, el chantaje, la justicia. Clarice fue silenciada por un sistema que protege a los fuertes y sofoca a los decentes, pero no murió callada. Dejó una hija, una semilla, y esa niña me enseñó a ver lo que nunca quise mirar. Darío respiró hondo. La voz le temblaba. Hoy ya no quiero construir edificios. Quiero construir puentes. Puentes entre padres e hijos, entre errores y perdón, entre pasado y futuro. Y si ustedes, empresarios, de verdad quieren cambiar el mundo, entonces empiecen por casa. Sean padres antes que jefes. Sean humanos antes que ricos. La audiencia, antes dispersa, ahora escuchaba como si cada frase fuera un espejo. Darío hizo una pausa. Miró al fondo del auditorio. Y allí, de pie, estaba Livia, de la mano con Rubens, y doña Nilda emocionada al lado. Aquella niña del billete hoy lleva mi apellido. No por imposición legal, sino porque elegimos ser familia. Sin ADN, sin historia anterior. Elegimos empezar desde cero. Aplausos. De pie. Largos. Conmovidos. Pero Darío sonrió. Solo bajó la cabeza y susurró. Hay personas que nacen invisibles, pero no nacieron para vivir apagadas. Al salir, periodistas lo rodearon. Señor Darío, ¿va a demandar a Celso Andrade por amenazas y chantajes? Darío respondió con calma. No busco venganza, busco ejemplo. Y si la justicia quiere, ella vendrá. Esa noche, de regreso a casa, encontró a Lidia en el patio. Estaba dibujando algo en la acera con tizas de colores. ¿Qué haces allá afuera, hija? Dibujando nuestra casa, pero por dentro. Darío se agachó, observando. Allí,
En el suelo, dibujado con trazos infantiles, un sofá con 4 personas, una bicicleta apoyada y arriba, escrito con letras temblorosas: aquí vive gente que aprendió a amar. Darío lloró de nuevo, con orgullo, porque al final no se trataba de adopción, ni de justicia. Se trataba de pertenencia, de darle nombre a lo que antes era vacío, de hacer del hogar un lugar donde nadie más tenga que pedir perdón por haber nacido. La vida finalmente comenzaba a tomar la forma que Darío nunca imaginó desear. Desayunos con panqueques quemados por el intento de Livia. Noches de lectura en el sofá. Dibujos en la nevera con frases como «Mi papá es un héroe de corbata floja». Pero la paz, amigo mío, la paz verdadera es un lujo que no dura, cuando tienes enemigos que saben dónde apretar. Fue un miércoles nublado, cuando el timbre de la casa sonó con insistencia. Darío abrió. Un oficial de justicia con expresión neutral le extendió un sobre. Citación judicial. Demanda civil presentada por Celso Andrade. Alegación, difamación, calumnia y daños morales. No se sorprendió. Lo esperaba. Pero el contenido era más venenoso de lo que imaginaba. Celso no solo lo demandaba, presentaba testigos falsos, documentos alterados y exigía una indemnización de 2 millones de reales, además de una retractación pública. «Hijo de...», murmuró Darío cerrando la puerta con calma. En la cocina, Livia dibujaba. «Papá, ¿quieres ver lo que hice?» «Ya voy, hija. Solo necesito pensar». Porque ahora el problema no era solo un proceso judicial. Era una estrategia. Celso quería enterrarlo, desprestigiarlo ante la prensa, convertir la historia de Clarice en un delirio sentimental de un millonario en crisis de mediana edad. Darío llamó a su abogado. «Vamos con todo». «¿Estás seguro? Esto puede alargarse por años y él va a intentar destruirte públicamente». «Que lo intente. Porque si no peleamos por quien ya no puede hablar, nos volvemos cómplices del silencio». Los días siguientes aparecieron reportajes manipulados. Sitios cuestionando la versión romántica de Darío. Columnistas diciendo que todo era una jugada de imagen para limpiar su nombre. Livia empezó a notar las miradas en la escuela. Una profesora, sin querer, comentó cerca de ella: «¿Hija de ese Darío Monteclaro? Pobre». La niña llegó a casa más callada que de costumbre. En la cena, empujaba el arroz con el tenedor. «Papá, ¿hicimos algo malo?» Darío se arrodilló junto a su silla. «Malo, jamás. Hicimos lo que muchos tienen miedo de hacer: decir la verdad». ¿Y eso molesta? «Pero no me gusta cuando hablan de mamá como si yo hubiera inventado todo». «A mí tampoco, mi amor. Por eso vamos a luchar. Por ella, por nosotros y por quienes aún pasarán por lo que ella pasó». Rubens llegó esa noche con una caja de documentos. «Estuve callado demasiado tiempo, Darío. Pero ya basta. Encontré unos correos antiguos de Clarice,
cosas que me mandó cuando Livia era bebé? Hablaba con miedo. Decía que tenía un jefe con sonrisa peligrosa. Creo que esto puede ayudar. Claro que sí. Porque ya no se trata solo de mí. Se trata de todas las Clarís. Doña Nilda también se pronunció. Si hace falta, yo subo a ese tribunal con mi bastón y memoria intacta. No dejé de escuchar ni un solo llanto de esa niña. Sé lo que su madre vivió. Y lo voy a contar. Montaron un dossier. Probaron la falsificación de documentos de Celso. Reunieron nuevas exempleadas dispuestas a testificar. Y por primera vez, Celso Andrade sintió el cerco apretarse. Pero nadie esperaba que hiciera algo aún más sucio. A fin de mes, Darío recibió una nueva notificación. Celso estaba pidiendo la revocación de la adopción. Alegaba que la exposición mediática afectaba el bienestar psicológico de la menor. Quería demostrar que Darío no era apto. La mesa tembló bajo el impacto del papel. Livia, desde el pasillo, escuchó sin querer. ¿Tienen que darme de aquí? Tendrán que pasar por encima del mundo, hija. Entonces abrázame fuerte. Y él abrazó. Como si el mundo fuera a derrumbarse en esa sala. Porque a veces el pasado no toca la puerta. Lo derriba, entra y exige que le pidas perdón por haberla cerrado. Y la batalla que venía ahora sería la más dura de todas. La solicitud para revocar la adopción fue una bofetada. No por la formalidad jurídica, sino por lo que simbolizaba. Era como si le dijeran a Darío: tú no eres suficiente, ni como padre, ni como hombre. Pero si hay algo que el tiempo le enseñó, es que hay peleas que no se eligen. Se luchan. Livia lloró. Fue la primera vez que no puedo ocultarlo. Se encerró en su cuarto con su cuaderno de dibujos y pasó la noche entera coloreando un retrato de la familia que temía perder otra vez. Doña Nilda, impasible, llamó a cada periodista que había difamado a Darío. Si tienen coraje para esparcir mentiras, tengan el mismo micrófono para escuchar a quien tiene verdad que contar. Rubins fue a la comisaría. Registró una denuncia. Denunció los antiguos correos como prueba de acoso velado. Y Darío hizo lo que nunca había hecho. Convocó una rueda de prensa con traje a rurar, rujos, cansados, con Livia a su lado sosteniendo su mano. ¿Quieren saber si soy padre? Mírenla a ella.
Mostró uno de los dibujos. Ella me dibuja a su lado. En cada trazo. En cada página. Eso es identidad. Eso es amor. La presa guardó silencio. Y en ese silencio, la verdad gritó. Al otro lado de la ciudad, Celso Andrade planificaba su defensa como quien mueve piezas en un tablero. Pero subestimó una cosa: la memoria colectiva. El reportaje con el testimonio de Joana se volvió viral. Otras mujeres hablaron. Se abrió una comisión de investigación sobre las prácticas de la Fundación Andrade. Y por primera vez, la máscara de Celso se rompió en público. Pero aún así la audiencia por la revocación de la adopción sigue en pie. Sería el último round de todos. La sala de audiencia estaba llena. Juezas, psicólogos, fiscales, periodistas, todos atentos. De un lado, Dario y Livia. Del otro, el abogado de Celso Andrade, porque él mismo no tuvo el valor de ir. El proceso era cruel. Decía que el vínculo con Dario exponía a Livia a una narrativa peligrosa y que al no ser padre biológico, no tenía estabilidad emocional para cuidar de la niña. Dario escuchaba cada palabra como si le masticaran los huesos de su historia. Livia tenía la cabeza baja, pero cuando le pidieron que hablara, se levantó, sin guión, sin miedo. Lo peligroso es vivir sin amor. Lo inestable es cambiar de casa cada vez que un adulto tiene miedo de sentir. La jueza preguntó, ¿te sientes segura con el señor Dario? Con él me siento viva. La fiscal intentó cuestionarla. Sabes que él no es tu padre de sangre, ¿cierto? Livia sonrió. ¿Y la sangre me lavó los platos? ¿La sangre me enseñó a montar bicicleta? ¿La sangre se sentó en el suelo a escucharme soñar? No, quien hizo eso fue él. En ese instante Dario sintió que el tiempo se detenía, porque ningún discurso del mundo superaría esas palabras. La jueza pidió un receso. Minutos después regresó con la sentencia. Revocación denegada. La adopción se mantiene legal e irrevocable. El vínculo entre ambos es sólido, legítimo y, sobre todo, humano. Dario abrazó a su hija, y esta vez lloró frente a todos, porque el amor ganó el proceso. Con la victoria judicial, Dario podía volver a su vida normal, pero sabía que ya no podía ser el mismo. Fundó una institución, Proyecto Clarice, una ONG de apoyo a mujeres víctimas de acoso laboral. Ofrecía asistencia psicológica, asesoría legal y, sobre todo, escucha. Rubens fue el primer voluntario, doña Nilda, la madrina honoraria, y Livia, bueno, Livia se volvió símbolo. Grabó un video contando su historia. Niños comenzaron a escribirle cartas. Un día Dario encontró una caja de sobres en el correo. Mi mamá también tuvo miedo. Gracias por darme esperanza. Yo soy una Clarice. Ahora sé que puedo salir de donde estoy. Leía cada noche recostado en el sofá, con Livia en el pecho, diciéndole, «Hija, ¿te das cuenta de lo que hiciste? ¿Dibujé nuestra casa? No, encendiste una ciudad entera». Celso Andrade fue imputado, perdió contratos, intentó huir, fue arrestado, no por las palabras de Dario, sino por los ecos que Clarice dejó.
Y como un ciclo que se cierra como debe ser, Dario recibió una carta anónima. Dentro, una foto antigua. Clarice embarazada, sentada en un banco de plaza. Detrás de la foto, solo una frase. Tú no fuiste el comienzo, pero fuiste el renacer. Hoy en día, nadie reconoce a Dario Monteclaro por su apellido. En el barrio donde vive ahora, la gente solo lo llama Don Dario de la Fundación o el papá de la niña del dibujo bonito. Y a él no le importa. De hecho, lo prefiere así. El hombre que tuvo 3 jets privados hoy anda en bicicleta con canastilla y dice que nunca se sintió tan ligero. Vendió la mansión, repartió inversiones, donó parte de sus acciones para mantener vivo el proyecto Clarice, la ONG que nació del llanto de una historia y se convirtió en refugio para muchas otras. En la entrada de la fundación hay un cartel de madera con letras talladas. Aquí nadie necesita pedir perdón por haber nacido. Dario pasa las mañanas escuchando. No habla mucho, no juzga, solo escucha. Niñas nuevas, mujeres marcadas, madres con ojos quebrados de tanto infringir fuerza. Todas encuentran allí un rincón de respeto. ¿Quieres café, hija? Siéntete aquí conmigo. Llorar no es debilidad. Debilidad es quien te hace llorar. Livia, ahora con 13 años, se volvió el alma del lugar. Coordina talleres de arte. Pinta murales con frases de su madre. Enseña a otros niños a poner en dibujos lo que aún no saben decir con palabras. No olvidó a Clarice. Al contrario, transformó su ausencia en una presencia viva. Cada año en el mes en que Clarice partió, organiza la Semana del Billete. Cada participante escribe una carta que nunca se atrevió a entregar. Hay billetes para padres ausentes, para madres que partieron, para un amor que dolió y para uno mismo. Y al final, los cuelgan en una pared como si fuera un tendedero de voces. Colorido, dolido, hermoso. Dario nunca leyó ninguno en voz alta, pero siempre cuelga el sollo. Un papel doblado, escrito con la misma letra de siempre. Perdón por haber nacido, papá. Y al lado, la respuesta que cambió todo. Gracias por haber nacido. Tú me salvaste sin saber lo que era salvar. En la escuela, Lidia escribió una redacción que recorrió el país. El tema era ¿qué es una familia? Y respondió con la sencillez de quien ya vio más de lo que debería. Familia es quien llega después y aún así actúa como si estuviera desde el principio. La profesora no pudo contener el llanto. Envió el texto a una editorial. Lo publicaron. Lidia fue invitada a hablar en un evento sobre infancia y afecto. Subió al escenario con una blusa manchada de pintura y trenzas atadas con cinta azul. Dijo, a veces el amor nace, el amor se adopta, se elige. Allá al fondo del auditorio Dario grababa todo con el celular torcido, sin entender bien cómo hacerlo, pero con el pecho lleno como si fuera el estreno de una ópera. Rubens estaba al lado, aplaudiendo con los ojos llenos porque él también aprendió a vivir de nuevo. Sí, Rubens no fue borrado de la vida de Lidia. Se volvió tío, compañero de bicicleta, voluntario de la fundación. Un hombre que eligió quedarse incluso después de haber perdido. ¿Y doña Nilda? Ah, la vieja guerrera, aún teje mantes para donación, aún sirve pastel en las reuniones y repite a cada nueva niña que llega. No estás rota, hija mía, solo estás en reforma. ¿Y Clarice? Bueno, Clarice se volvió nombre de calle, nombre de proyecto, nombre de lucha. Pero sobre todo, se volvió verbo. Clariciar. Significa resistir con dulzura. Huir de lo que hiere sin perder lo que enseña. Ser presencia incluso después de partir. Dario sueña con ella a veces. Sueños silenciosos donde no habla. Solo sonríe como diciendo, ahora sí, ahora está bien. En una de esas noches, despertó y encontró un nuevo billete en la mesita. Letra de Lidia. Papá,
Si algún día olvido el camino, recuérdame con un abrazo. Y si un día el mundo intenta convencerme de que no soy suficiente, muéstrame este billete y dime, eres mi milagro particular. Lo guardó en un sobre junto al original. Ahora tiene dos, uno que lo destruyó y otro que lo reconstruyó. Y cada vez que alguien pregunta, ¿cómo empezó todo esto, don Dario?, él sonríe, saca de la cartera el papel doblado, lo acaricia con la mano y dice, empezó con 7 palabritas escritas con lápiz de color, en un restaurante lleno de gente rica, pero donde solo una niña supo verme de verdad. Y ahora te pregunto con toda la licencia de tu tiempo, ¿y tú qué harías si un billete lo cambiara todo?